He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy estamos gozosos, hoy es el día de gloria. La muerte fue sorbida allí en la cruz del Calvario. Él murió por ti, murió por mí. Es maravilloso. Vana sería nuestra fe si Él no hubiese resucitado. Pero hoy es una mañana de gloria porque nuestro Señor Jesucristo no se quedó allí colgado en la cruz del Calvario, sino que resucitó y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros corazones gozosos los vamos a disponer hoy para darle a Él toda gloria, toda alabanza, todo el honor sean para Cristo Jesús, el Señor. Algo está cayendo aquí en este momento, allí en tu casa, aquí en la nuestra. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en esta preciosa mañana, domingo de gloria. Gracias, mi Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Así es, Señor. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
La gloria de Dios está en este lugar. Está en cada uno de nosotros. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Siente la gloria de Dios en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gloria a Dios. La gloria sea solamente para Él. Nosotros hacemos humanamente algunas cosas, pero la gloria toda es para Él. Amén. Qué bueno. Qué bien, mis amados, que hoy nos volvamos a encontrar una vez más. El domingo, el día de la familia. Hoy es el día de la familia. Siempre el Señor nos ha dado, recuerden ustedes, este día especial, el domingo, el día en que no trabajamos, no laboramos. Bueno, hay algunas personas que sí lo hacen, pero tienen de todas formas un día libre. Ese día dedicarlo a la familia. Y el día de hoy, lógicamente, dedicarlo a la familia. Bueno, hoy nosotros como creyentes estamos celebrando la resurrección, recordando la resurrección de nuestro amado Señor y Dios, el Mesías, nuestro Señor
nuestro Dios. Dios hecho hombre, Dios hecho carne, y habitó, estuvo en medio nuestro. Es una maravilla. Miren ustedes hasta dónde puede llegar Dios por cada uno de nosotros, por cada ser humano, por cada ser humano. Bueno, hoy vamos a ver, cómo dijéramos, a plantear una defensa contra aquellos que no creen en la resurrección del Señor Jesús. Creen en el Señor Jesús, que Él existió y que dejó unas enseñanzas maravillosas, como muchos de los profetas por allí en la India, en otros lugares lejanos de Oriente. Creen que el Señor Jesús fue eso, fue como una especie de gurú, de persona que enseñaba buenas cosas, bonitas cosas, pero no creen esas personas que el Señor Jesús, siendo hombre, Dios hecho hombre, se humanó por nosotros y vino a estar entre nosotros, Dios hecho hombre. En algún momento, como hombre, es llevado a la cruz del Calvario. Ya lo vimos en los días anteriores, analizamos los textos y analizamos los contextos. Y bueno, el Señor fue a la cruz y humanamente allí Él murió. Sin embargo, en su predicación, Él recordaba y advertía que ese cuerpo, ese templo, ¿sí?, moriría, pero que resucitaría a los 3 días. Y todo el mundo lo escuchaba decir eso. Algunos no lo entendían, otros más o menos, pero los que lo entendían eran escépticos. Hasta el día de hoy, les decía que hay personas que leen las Escrituras, leen al Señor Jesús, lo que Él dijo les parece maravilloso, extraordinario, pero que Él sea Dios y que Él haya muerto y que haya resucitado y que se haya ido al cielo en cuerpo y alma, eso no lo creen. Dice, no, eso ya entra dentro del término de las fábulas. Pero para nosotros la realidad es otra. Entonces, hay muchos argumentos que saca el ateo o el no creyente en la deidad de Cristo, muchos argumentos, de los cuales algunos vamos a hablar en este día. Vamos a mirar a ver qué tan cierto es lo que la gente dice, y sobre todo a algunos creyentes que no entienden, que no han sabido, en algún momento no saben cómo defender su fe. Entonces, vamos a mirar algunas cosas, ¿sí?, que nos van a nosotros a asegurar que el Señor Jesús era Dios hecho hombre, murió y resucitó, y que se fue al cielo en cuerpo y alma y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios verdadero para nosotros. Esa es nuestra fe, esa es nuestra fe. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:16. Yo espero que hayas traído tu Biblia, que la tengas ahí a la mano. Dice así, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versículo 16. Dice, esto es una esperanza para nosotros, porque el Señor Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una fe que nosotros tenemos porque la palabra lo dice, que nosotros en algún momento si morimos antes de que el Señor venga por su iglesia, bueno, el Señor dice que tocará las trompetas y los que ya hayan muerto o hayamos muerto, no lo sabemos, nos levantaremos. El mar entregará sus muertos, dice la palabra. Pero
Eso, el ateo, el incrédulo, el que le pone ciencia a la escritura, le pone, no, ciencia sí, a la escritura le ponemos ciencia, pero hay algunos que le ponen, como dijéramos, ateísmo, un materialismo que no combina para explicar las cosas maravillosas que el Señor hizo. El Señor dijo que Él, en muchas oportunidades lo dijo, que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día, no a los 3 días, sino al tercer día. Acuérdense ustedes que el día judío termina a las 6 de la tarde y después de las 6 empieza el día siguiente. No como nosotros, que para nosotros el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. No, para el judío el día termina a las 6 y empieza el día siguiente. El día siguiente. Él proclamó muchas veces su resurrección. Y esa era una parte que más bien los mismos apóstoles y otras personas que le escuchaban creían. Veían en él un hombre bueno, veían en él un hombre que tenía misericordia de los demás, hacía milagros, en fin. Pero que él se proclamara como Dios, el Hijo de Dios, en fin, esa parte ya a muchos no les cuadraba, no entendían. Y hubo muchísima gente, muchísimas personas que vieron al Señor después de muerto, lo vieron resucitado en medio de los apóstoles y de muchos otros. Entonces, fue tanto el impacto en los apóstoles cuando el Señor ya se los había dicho. Él se lo repitió en muchas ocasiones y lo vamos a ver. Pero fue tal el impacto que el proclamar de ahí en adelante la fe de Cristo y del Cristo vivo, eso se volvió algo, eso fue como una epidemia en aquella época. Con respeto hago esa comparación. Eso fue contagioso. Cuando el Señor resucita, dura 40 días con los suyos, predica a muchas personas y se va al cielo. Todos quedaron entusiasmados y la fe empezó a crecer de forma contagiosa. Eso se volvió algo muy rápidamente. La fe fue creciendo. La pregunta que mucha gente se hace: ¿será que eso es cierto? ¿Será que eso fue, o es que eso fue como una mentira que empezó a circular para recordar al Señor Jesús? ¿Será eso? Si así fuera, uno se preguntaría, si fuera como una mentira, dice, bueno, vamos a meter aquí una mentira, vamos a decir que el Señor sí resucitó y vamos a proclamar una mentira. Entonces la pregunta aquí es, pero esas personas, si era una mentira, estaban dispuestos aún a dar la vida. Y si fuera una mentira, ¿sería que darían la vida por una mentira? No, yo creo que no. Yo no creo. No, estaban dispuestos a morir. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron ese valor para enfrentar a la casta sacerdotal judía? ¿De dónde lo sacaron? Estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir. ¿De dónde sacaron ese valor para enfrentar a esta gente que habían crucificado al Señor? Esto no era lógico. Esto no es lógico. Eso no es lógico. Recordemos que cuando al Señor Jesús lo arrestaron, ¿recuerdan ustedes? Los discípulos salieron corriendo, salieron huyendo. Acuérdense, huyeron cobardemente. Y se escondieron, esos días se escondieron por temor a los sacerdotes judíos. Juan 20, 19. Esto que vamos a hablar hoy es para fundamentar nuestra fe. Mire, Juan 20, 19 dice, al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando cerrados
Esto es cuando el Señor se les aparece a ellos, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. Y ni siquiera era miedo al imperio, era miedo a los judíos. Y estaban allí metidos en el cuarto, allí todos asustados. Y llegó el Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con todos ustedes. El Cristo vivo. Porque mire, si en algún momento llegásemos a descubrir, de alguna forma, no lo sé, que Cristo no resucitó, el cristianismo se acaba. El fundamento de la fe nuestra cristiana es la resurrección de Cristo. Lo contrario sería una gran mentira y todos tendríamos que empezar a olvidarnos de eso. No, eso resultó que era una mentira, pero hasta el momento nadie lo ha podido probar. Todo lo contrario, se ha probado lo de que Él estaba vivo. Pablo lo dijo así, mire, en primera carta a los Corintios 15:14. Pablo lo dijo de esta manera, dijo: y si Cristo no ha resucitado, como muchos dicen, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, ¿nosotros para qué predicamos? El fundamento de nuestra fe, mis amados, está en que Cristo resucitó. Ahí ese es el fundamento de nuestra fe. No es que un día hicimos una oración de entrega al Señor y desde ese día leemos la Biblia y nos portamos bien. No. El fundamento de nuestra fe, nunca lo olvidemos, es que nosotros creemos en un Cristo vivo. Ese es el fundamento de la fe. Él está vivo. Cristo está vivo. Y dice Pablo, si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué sería la fe nuestra? ¿No? Una teología, una filosofía, como las cosas de Oriente, por así, muy bonitas y todo, pero el fundamento no es el Cristo vivo, como en el caso nuestro. Los cristianos creemos que Cristo está vivo. Nadie, ningún profeta, ningún gurú, ningún sabiondo de ningún lado, en ningún rincón del mundo, en ningún momento ha resucitado. Nuestro Cristo. Miren ustedes que más adelante lógicamente Pablo supo de muchas de estas cosas y a lo mejor estuvo enterado, pero no se involucraba. Y al punto que en algún momento pidió su propio ejército, una guardia, e iba a los pueblos a buscar cristianos para quitarles la vida. Era un perseguidor de cristianos. Hasta cuando se encuentra con el Señor Jesús. El Señor lo tumba del caballo, de su trono, era como un príncipe, como un general de un ejército. Cuando era un filósofo, era un teólogo. El Señor lo tumba del caballo y él entiende que Cristo está vivo. Miren lo que escribe Pablo hacia el año 55 después de Cristo. Primera de Corintios 15:3 dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras lo habían dicho, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero muchos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, está hablando de él mismo, como un no nacido, fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aleluya. A Pablo también. Cuando Pablo escribió esta carta, que eran las cartas que él enviaba a los suyos, todavía estaban vivos muchos de los que vieron al Señor Jesús vivo. Y él podía ir y hablar con ellos y preguntarles.
estaban vivos todavía estas personas. Entonces, ¿cómo responden los críticos, aquellos que no creen a las evidencias de la Escritura? Porque cada vez que va pasando el tiempo, la arqueología va sacando respuestas, evidencias de la realidad de Cristo Jesús. Y los documentos fundamentales fueron escritos por gente que estuvo allí. Testigos. Bueno, los evangelios escritos en papiros especiales, en rollos guardados. No están todos, pero la gran mayoría están allí. Entonces, hubo mucha gente que se empezó a inventar teorías para negar la resurrección de Cristo. Y vuelvo y repito, el fundamento de mi fe, el fundamento de tu fe, el fundamento de nuestra fe está fundamentado, valga la redundancia, o basado sobre la resurrección de Cristo Jesús. Porque así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Lucas 1 dice: por cuanto muchos han tratado de reunir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí, está hablando Lucas, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñados. Los apóstoles vieron morir al Señor Jesús, lo vieron morir. Algunos de lejos, muy de lejos, como Pedro, que era el discípulo que estaba ahí, él era como el líder. El líder fue el primero que salió corriendo y seguía al Señor de lejos, de lejitos. Y todos los demás, y todos quedaron tristes y quedaron asustados, pero también desanimados. Entonces lo mataron. Pero entonces no se confirma dónde está la teología que Él nos enseñó. Y lógicamente, a partir de ese momento, pues lógico, el grupo se deshizo. ¿Sí? Y bueno, cada uno, ahora, ¿cómo volvemos al trabajo? ¿Cómo organizamos la fábrica? ¿Cómo organizamos el taller? Ahora yo tengo que ir a otros lugares que dejé de ir por andar detrás del maestro. Sí quedaron desubicados. Pero yo qué ahora qué hago. Caminaron 3 años con el Señor. Y en este momento, después de haber oído al Señor en persona, pero ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Se fue el Señor, el Maestro. ¿Qué hace? ¿Ustedes se pueden imaginar eso? O sea, una angustia existencial impresionante. Porque el Señor se volvió para ellos la razón de vivir y de ser. Y caminaban con Él todos los días, iban. Yo supongo que muchos de ellos abandonaron sus trabajos, supongo yo. Porque iban con el Señor, iban hasta muy lejos a pie. Caminaban llevando la palabra. Entonces ahora estaban desesperados, desubicados, sin una explicación, pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero ¿saben una cosa, mis amados? Que en ese tipo de circunstancias, las mujeres fueron diferentes a los hombres. Ellas fueron las primeras que tomaron la decisión de ir al sepulcro a ungir el cadáver del Señor Jesús. Ellas fueron las primeras, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé.
La palabra lo dice. Ellas se pusieron de acuerdo para ir al sepulcro a terminar los ritos funerarios. Porque al Señor, lógicamente, Él murió. Acuérdense ustedes que vinieron José de Arimatea y el otro, ¿cómo se no recuerdas? Yo no se me olvida. Eran hombres ricos y fueron delante de Herodes, que era el gobernador de la Judea, a pedir que les entregaran el cuerpo del Señor Jesús para ellos ungirlo, y lo envolvían en unos lienzos especiales, en fin. Y bueno, se les concedió, pero las mujeres querían terminar el ritual, porque eso no era, les dieron todo el tiempo del mundo, no, a ver, rapidito, vamos, que tenemos que enterrar a este señor, que no quede por ahí, y que él dijo que iba a resucitar a los 3 días, no nos vengan después con un cuento, que fue que resucitó, y que fue que, y no, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Eso lo pensaban ellos. Entonces, en las mujeres, al tercer día, estamos hablando del sábado después de las 6 de la tarde. Empieza el domingo, el sábado a las 6 de la tarde empieza el día siguiente en el calendario judío, en el reloj judío. Entonces, después de las 6 de la tarde, lo que para nosotros es el sábado, para ellos ya es el domingo. El sábado se acabó a las 6 de la tarde. Y ahí empezaba el domingo, hasta el otro día a las 6 de la tarde, cuando empezaba el lunes. Entonces, ellas iban ese tercer día, pero algo pasó cuando ellas llegaron a la tumba. Yo supongo, la palabra creo que lo dice, que ellas fueron de madrugada, muy de madrugada. Esa gente madrugaba. Entonces, cuando llegaron, vieron la tumba abierta y entraron en ella, y el sepulcro estaba vacío. ¿Ustedes se imaginan eso? Llegar y no ver el cuerpo del Señor Jesús. Pero entonces, en ese momento, ella, sin darse cuenta, aparece un ángel, un ser extraordinario, y les dice que el Señor Jesús ha resucitado. ¿Y aquí encontramos nosotros? Sí, ¿qué buscan entre los muertos? ¿Por qué lo buscan al que vive por siempre? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Él les dijo. Entonces, ese es el primer dato de que el Señor resucitó. La tumba está vacía. Yo no sé qué es lo que tanto buscan los arqueólogos y aún la iglesia tradicional, que tiene sus personas, sus sabios por allá, sus personas que están buscando la tumba de Jesús. ¿Qué están buscando? ¿Qué creen que van a encontrar? Nada. No van a encontrar nada, porque Cristo ya no está ahí. La tumba está vacía. Pero miremos lo que dicen algunos críticos. Aquellos personas, bueno, creen en un Dios, muchos de ellos, pero que crean en Cristo Jesús como Dios, Hijo de Dios, y que murió y que resucitó al tercer día. No, esa parte sí no, yo no, todo lo que dijo es maravilloso y es un compendio de disciplina, de discipulado, de relaciones humanas, pero que sea cierto. Hay mucha gente que no lo cree, Entonces sacan argumentos. Un primer argumento: no, es que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesús. Y eso los sacerdotes lo pensaron, porque ellos fueron donde Herodes y le dijeron: mire, ese señor dijo que él resucitaría a los 3 días. Entonces, eso tenemos que ponerle cuidado, porque después van y se roban el cuerpo y van a decir que fue que el Señor resucitó, y va a ser, le decían los sacerdotes a Herodes, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Asegurar el sepulcro.
dijo, me hace el favor, una guardia, nombró una guardia. Y ellos mismos lo organizaron, ¿sí? El Señor les facilitó la guardia, bueno, pongan la guardia, y sellaron con sello imperial la tumba. Vamos a la palabra Mateo 27, 63. Dice así, y le dijeron, están hablando con Pilato, los sacerdotes, Señor nuestro, ay Señor nuestro, y tan decentes, Señor nuestro, recordamos que aquel impostor, está hablando del Señor Jesús, decía cuando aún vivía que después de 3 días resucitaría. Por ello, ordena que vigilen la tumba hasta el 3er día para que no vayan a venir sus discípulos por la noche y lo roben y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y el último engaño resulte peor que el primero. ¿Y qué hizo Pilatos? Le dijo, listo, no hay ningún problema, ahí tienen una guardia, vayan a asegurarlo como saben, como ellos saben. Y ellos fueron y aseguraron la tumba, y aparte de poner la guardia, sellaron la piedra con un sello imperial. A partir de ese momento, el cuerpo, la custodia del cuerpo del Señor Jesús era responsabilidad del imperio de Roma. Y ellos no se andaban con jueguitos. Esa gente era terrible. Y era también responsabilidad de los sacerdotes judíos. Lo que ellos decían, no es que de pronto los apóstoles van, se roban el cuerpo y dicen, resucitó, y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, era responsabilidad. Cuando el Señor se levanta de la tumba, vuelve de la muerte, los guardias, ¿qué pudieron hacer? Nada. Impedirlo. No pudieron. ¿Y qué hicieron? Dice la palabra que salieron huyendo. Mateo 28, 1. Voy a leer rápidamente. Al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana es el sábado después de las 6 de la tarde. Empieza el domingo. Acuérdense que el día de guardar para el pueblo judío es el sábado, el sabbat. Después de las 6 de la tarde ya vuelven otra vez a la normalidad. Entonces dice, al amanecer del primer día de la semana, estoy en Mateo 28, 1. Después de la tarde del día de reposo fueron María de Magdala y la otra María a ver la tumba. Y aquí que se produjo un gran temblor porque un ángel del Señor había descendido del cielo y al llegar rodó la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. No solo la quitó, sino que se sentó encima de ella, como diciendo, aquí yo soy el que mando. 3. Su apariencia era como la de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Entonces los que estaban vigilando temblaron de miedo por causa de él y estaban como muertos. Y habló el ángel y dijo a las mujeres, no tengan temor, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue colocado nuestro Señor. Vayan rápido a decir a los discípulos que Él ha resucitado a sus discípulos, que ha resucitado tal como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue colocado nuestro Señor y vayan rápido a decirles que ha resucitado de entre los muertos. He aquí, hablando del Señor Jesús, Él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo van a ver. Miren que se los he dicho. Ellas se marcharon de la tumba a toda prisa, con temor y gran gozo, y fueron corriendo a comunicárselo a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro y les dijo, la paz sea a ustedes. Entonces ellas se le acercaron, se abrazaron de sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan temor. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y cuando ellas se marcharon, algunos de los guardias llegaron a la ciudad para informar a los principales sacerdotes de todas las cosas que sucedieron. Se reunieron con los ancianos y después de consultar entre ellos, sobornaron con una gran cantidad de dinero a los guardias. Diciéndoles, digan que sus discípulos vinieron y se robaron por la noche y hurtaron el cadáver mientras ustedes dormían. Usted sabe lo que un soldado romano diga, que es que yo me quedé dormido.
lo colgaban del palo mayor. Un soldado romano no podía, eso era imposible. Versículo 14, y si el gobernador se entera de esto, o sea, Pilato, nosotros lo vamos a persuadir y no les causaremos problemas. Y recibieron ellos, los soldados, el dinero, hicieron tal y como se les había instruido. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estos fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Fueron los soldados, los primeros testigos. Solo que las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes, les dieron dinero para silenciarlos. Entonces, ¿qué decían ellos? Decían en el versículo 13, decía que los discípulos vinieron y hurtaron el cuerpo por la noche mientras dormíamos. Esa era la excusa que tenían los soldados. Preguntamos, si ellos decían que dormían, ¿cómo saben ellos o cómo supieron ellos que los que vinieron a robarse el cadáver eran los discípulos, si estaban dormidos? Dice que ellos vinieron, hurtaron el cuerpo por la noche mientras dormíamos. Entonces, ¿cómo sabe? ¿Cómo supieron eso, que eran los discípulos, si estaban dormidos? Además, ¿cómo fue posible que hayan retirado la piedra, que no era una piedrita, era una piedra grande, redonda, que cuando estaba abierta la tumba estaba parada en una canal? Luego la empujaban y la piedra quedaba en una, como rodaba y quedaba quieta sobre como una hondonada en el piso. O sea, mover esa piedra necesita gente, mucha gente. ¿Y cómo es posible que ninguno de los soldados escuchó nada? ¿Cómo es posible? Además, los supuestos ladrones del cuerpo se tomaron un tiempo. ¿Para qué? Para quitarle los vendajes al Señor y dejarlos acomodaditos, allí dobladitos. Todo eso pasó. Eso no es posible. Vamos a leer Juan 26. Dice, enseguida están los apóstoles corriendo a la tumba. Después de él llegó Simón y entrando a la... ¿Quién era Simón? ¿Te acuerdan? Pedro. Y entrando a la tumba miró las telas de lino colocadas allí. 7. Pero el sudario que había estado atado a su cabeza no estaba con las telas de lino, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Hasta ese detalle está en la Escritura. Entonces, eso de que robaron el cuerpo del Señor, no, la lógica y los testimonios no lo confirman. Además, déjenme decirles una cosa, robar una tumba en ese tiempo, en el tiempo del Imperio Romano, era un delito, y era un delito que se castigaba muchas veces con la muerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué los judíos, los sacerdotes, no fueron a Pilatos y le pusieron la denuncia? Para que fueran y cogieran a los discípulos y los enjuiciaran y hasta los mataran. ¿Por qué no lo hicieron? Porque a los sacerdotes judíos ni a la guardia les convenía investigar el caso. No les convenía, ni los unos ni los otros, porque cada uno tenía mucho que esconder. Los guardias de que le robaron el cadáver supuestamente y que ellos no hicieron nada, mentiras. Y los sacerdotes diciendo que eso no, que fue que los discípulos lo robaron y escondieron el cuerpo para decir que él resucitó. Pero tenemos que tener en cuenta algo más. Los discípulos estaban escondidos, muertos del miedo, asustados, y además de asustados, yo me imagino que muy tristes por la muerte de su maestro, por la muerte del Señor Jesús. Y ellos se escondieron, dice la palabra, que ellos se escondieron por miedo a las autoridades judías, no por miedo al imperio, por miedo a los sacerdotes judíos. Ellos tenían una guardia especial, ellos también. Por eso, no era lógico que ellos trataran de robar el cuerpo del Señor Jesús arriesgando sus vidas. Entonces, ese tema de que fue, no. En segundo lugar, otro argumento, que fue que las mujeres se equivocaron de sepulcro y se fueron para otro sepulcro. Y este cuento yo diría que es el menos creíble. ¿Por qué?
Porque a ese sepulcro, no solamente esa mañana o ese domingo que empezó a las 6 del sábado, después del sábado, ese domingo, al sepulcro, además de las mujeres, también fueron los hombres. Fueron los apóstoles, los discípulos. Esa mañana fueron. Entonces, ¿se equivocaron todos los que fueron allí, al sepulcro? Las mujeres supieron cómo fue que sepultaron al Señor, dónde lo sepultaron, porque ellas lo siguieron todo el proceso de la denuncia del camino al Calvario, la crucifixión en el Calvario. Ellas conocían muy bien. Y además ellas, dice la palabra, que de lejos, con cuidado, habían seguido a José de Arimatea y a Nicodemo, que eran los que lo iban a enterrar. Le iban a hacer todo el ritual que hacían a los muertos. Marcos 15:47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces ese cuerpo de que se equivocaron de sepulcro y que se fueron para otro sepulcro vacío, ese cuento ya nadie lo cree. Entonces, si eso hubiera sido así, pues los judíos buscan el cadáver donde sea, y cada vez que los apóstoles dijeran, es que él resucitó, es mentiroso, míralo, aquí está el cuerpo. Pero nunca lo hicieron. Y hubieran quedado los apóstoles en ridículo. Y los sacerdotes hubieran terminado a partir de momento con el cuento de los cristianos. El cristianismo se hubiera acabado ahí si eso no hubiera sido cierto, pero no hicieron nada. No pudieron probar nada. ¿Saben por qué? Porque la tumba estaba vacía. En tercer lugar, otro cuento que saca el mundo, que el Señor Jesús no estaba muerto cuando lo sepultaron. Eso es un argumento. No, es que Él fue por allá a Oriente y que eso es un tema que yo siendo joven leí y estudié, porque me gustaba estudiar todo esto de religiones de Oriente y eso. Que el Señor Jesús había estado por allá en el Tíbet, en donde no sé quién, y que por allá aprendió a levitar y aprendió a dominar su cuerpo al punto que podía detener su corazón. Hágame el favor. Entonces, según esta teoría, dicen que él fue sepultado vivo, de pronto quizás desmayado, y que fue recuperándose hasta poder salir él de la tumba por sí mismo, y que se fue a buscar a los apóstoles, haciéndoles creer a todos que él había vencido la muerte. ¿Ese es el argumento del mundo? Ese es el argumento del mundo. Y quienes defienden esa teoría, al Señor Jesús lo califican de mentiroso y de culpable de engaño para todas las personas hasta nuestros días. Y lo califican como el gran mentiroso. Miren ustedes, los romanos eran un pueblo muy, como dijéramos, de mucha educación. Y el ejército romano era un ejército de una disciplina y de una organización militar como nunca ha habido en el mundo. Tanto así que hoy en el siglo moderno, el siglo XXI, en los cuarteles, en las escuelas militares de cadetes donde forman a los oficiales, todavía se enseñan cosas del ejército romano de aquella época. Entonces, el centurión que acompañó hasta el Calvario al Señor Jesús, ellos tenían una forma de probar si la persona ya había muerto. Con la lanza le perforaban un pulmón. Si el pulmón salía de ese agujero, salía agua y sangre, la persona había muerto. Porque los pulmones se llenaban de agua o de sangre. Y los pulmones llenos de sangre, la persona no puede respirar y se muere. Entonces, ese fue el certificado de defunción del Señor Jesús. Que el soldado metió la lanza y dice que brotó de ese costado agua y sangre. O sea, los pulmones se llenaron de sangre. Fue una muerte horrible, horrible. De eso hablamos la semana pasada. Entonces,
Juan 19:33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, en otras versiones dice que el centurión le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Además, José de Arimatea y Nicodemo comprobaron que el Señor Jesús ya estaba muerto. Nicodemo. ¿Por qué? Porque se fueron donde Pilato a pedir el cuerpo del Señor. Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. O sea, Pilato sabía. Llamó al centurión, el que introdujo la lanza en el costado del Señor, lo llamó y le venga para acá un momento. ¿Usted me puede constatar que murió? Sí, él murió. Entonces cuando ya Pilato se enteró, le habló el militar, el comandante que era el centurión. Entonces Pilato le entregó el cuerpo a José de Arimatea y a Nicodemo. Los soldados que cuidaban la tumba, ellos sabían, ellos vieron llevar al cuerpo allá y lo vieron allá en el sepulcro y vieron cuando pasaron la piedra. Ellos sabían que el Señor estaba realmente muerto. Además, las heridas que sufrió el Señor Jesús fueron heridas muy graves, de las cuales difícilmente se podía sobrevivir. Acuérdense ustedes cómo fue llevado él desde el pretorio hasta el Calvario, hasta el monte. Cómo fue llevado a latigazos. Y el Señor Jesús no es como lo pintan en algunas películas, un hombre alto, musculoso, como un Adonis, un dios griego, hermoso. No, era un hombre común y corriente. Dice la palabra, no había en él parecer alguno. Era un hombre común y corriente como todos. Generalmente eran de baja estatura. Entonces este hombre, el Señor Jesús, fue llevado a látigo hasta el Calvario, porque él no podía cargar el patíbulo. Acuérdense que ya hablamos de eso. No una cruz, él no llevó la cruz hasta él llevó el travesaño. El travesaño, ahí iban amarrados tanto él como los otros dos ladrones. Y allá sí armaron la cruz. Ese era el procedimiento. Entonces, debemos pensar en ese tema, porque todo lo que a él le hicieron, los latigazos con eso, era el flagrum, acuérdense ustedes, es algo violento. Dice que tenían tal práctica los soldados romanos que cuando el látigo era de cuero, eran tiras de cuero y en la punta tenían pedacitos de metal o huesos de animalito, de cabra, de chivo. Ahí, y cuando ellos golpeaban a la persona, tenían cuidado de golpearlo entre las costillas, entre los huesos del costado. Si golpeaban un hueso, lo partían. O sea, eso no fue que le vamos a dar unos golpes. No, fue algo terrible. ¿Cómo llegó hasta el Calvario? No lo sé. Porque él no era un atleta, él no era un hombre de músculos. No, era un hombre común y corriente. Además, de manos y pies, traspasado, de las muñecas, en fin. Supongamos que el Señor solo sufrió un desmayo. Entonces, es posible que después de 3 días y luego de haber sido golpeado, coronado de espinas, herido, colgado allá, que duró todo un día colgado allá, es posible que lo hayan llevado allí al sepulcro y haya durado 3 días allí en el sepulcro con frío, sin alimento, sin atención médica, y que así mismo él se pudiera reanimar. Por favor. La pregunta es cómo se soltó de los lienzos. ¿Ustedes saben cómo es eso?
enrollan a la persona en lienzo, lo enrollan y lo ajustan. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se movió allí dentro del sepulcro? ¿Y cómo movió la piedra si estaba sellada? ¿Ah? Si no podía cargar el madero, el patíbulo hasta el Calvario, entonces ¿cómo es posible que ahora movió la piedra? Eso es cosas que se caen de su lógica. ¿Cómo salió de la tumba sin que los soldados romanos que estaban ahí, la guardia, lo hayan notado, lo hayan visto? Y lógicamente hubieran impedido que él saliera. ¿Ah? ¿Y cómo pudo llegar con todas esas heridas caminando hasta la ciudad a ir a buscar a los discípulos? Eso se cae de su propio peso. Eso se cae de su peso. Recordémosle a los científicos modernos, aquellos que dudan, que la tumba quedó totalmente vacía. Amén. Y nadie se atrevió a negarlo. Los que se resistieron a creer por las evidencias, después cuando lo vieron, llegaron a creerlo. Muchos que no creían en él. Algunos psicólogos argumentan que los discípulos habían escuchado tantas veces la historia, el cuento de que él iba a resucitar de los muertos, que terminaron psicoseados para ver visiones y confundir la realidad. Eso dicen algunos psicólogos. Hay que leer la Escritura. Hay que leer la Escritura. Admitamos que en algún momento ninguno de los discípulos creyó la palabra del Señor Jesús en cuanto a que Él iba a morir y que iba a resucitar. Supongamos. Por eso, cuando las mujeres fueron a la ciudad para anunciarle a los apóstoles que Jesús ya estaba vivo, que no estaba su cuerpo en la tumba y que la piedra estaba, la respuesta de ellos, ¿cuál fue? La incredulidad. No, yo voy hasta allá y miro. Salieron corriendo Pedro y Juan, salieron corriendo a la tumba, porque no creyeron. ¿Y se acuerdan ustedes del otro que tampoco creyó? Que cuando el Señor Jesús se les apareció a todos los discípulos que estaban encerrados, muertos del miedo, en una habitación, el Señor Jesús se apareció en la mitad de ellos y allí no estaba Tomás. Después cuando Tomás llegó le dijeron, el Señor está vivo, estuvo con nosotros. Y él dijo, no, yo no creo. Hasta que yo no meta el dedo ahí en la llaga esa y en sus manos, en sus muñecas, yo no creo. Ustedes saben la historia y la conocen muy bien, muy bien. Las mujeres que fueron las primeras en llegar a la tumba, ellas iban con un propósito noble. Ya habían pasado los 3 días, ya. El tercer día se acabó el sábado a las 6 de la tarde. Y a partir de ahí empezaba el otro día. Y ellas fueron muy temprano, el domingo, muy temprano. Yo creo que en alguna parte dice que no había amanecido. Y ellas fueron vamos a las vendas, que quede bien, Pero ellos venían pensando, si la piedra está puesta, ¿quién nos va a mover la piedra? Para nosotras poder entrar. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la piedra, dice que era una piedra muy grande. Pesaba toneladas, podía pesar fácilmente 2-3 toneladas, más o menos. Y tenía que serlo así, porque si no, ¿cómo se llama el sepulcro? Que era una cueva en la roca. ¿Cómo? ¿Y cómo iban a hacer con los soldados que estaban ahí? Y esos no se andaban con cuentos. Ellos veían llegar a alguien y reaccionaban inmediatamente. Pero dice la Escritura que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Como diciendo, aquí los que mandamos somos nosotros. En fin,
Dice que los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso está en Mateo 28. Léalo. Y el ángel no bajó del cielo porque era que el Señor Jesús necesitaba ayuda de un ángel para salir del sepulcro. No, el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba limitado a las cosas materiales. Acuérdense ustedes que cuando estaban reunidos los apóstoles, encerrados, dice la palabra, encerrados en una casa, el Señor Jesús apareció en medio de ellos. Ya no era el mismo, el cuerpo ya no era el mismo. En fin, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, esto es algo que nosotros debemos saber y entender. El mundo dice muchas cosas con tal de negar la deidad del Señor. Y si las mujeres no pudieron ungir al Señor, porque ya no estaba, hicieron algo extraordinario. ¿Saben ustedes que las mujeres fueron las primeras portadoras del mensaje de que Cristo está vivo? Amén. Amén. Ese es el valor que el Señor le da a las mujeres. Nunca serán ciudadanos de segunda categoría. Amén. Son tan dignas y tan valiosas para ser tenidas el mensaje. Y ellas fueron donde los discípulos, y el Señor, mire, el ángel hizo un comentario acerca de Pedro, les dijo, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Pedro era el líder, era el que organizaba, pero fue el primero que salió corriendo. ¿Y saben por qué? Dios es misericordioso. Porque ninguno de los discípulos lo negó, solo Pedro. ¿Ustedes se imaginan? Cuando el Señor Jesús, ¿ustedes se imaginan la carga emocional de Pedro? El dolor en el corazón de Pedro. Primero, traicionó a su Señor. Segundo, no lo defendió. Y tercero, no creyó. No creyó. Entonces, no es raro que Pedro, en ese tiempo, en esos 3 días, hubiera estado sumido, hablo como psicólogo, en una depresión. ¿No es raro? No es raro. Imagínense ustedes cómo se sentiría Pedro cuando oye hablar de que el Señor había resucitado. Y a pesar de que lo negó y todo eso, Jesús seguía amándolo, porque era un hombre especial. Y si hay algo que el Señor enseñó con la resurrección, fue a perdonar a quien te hace daño. El Señor no se levantó de la tumba para ir a pelear contra los judíos ni contra los soldados romanos. Él no se levantó allí con la intención de vengarse. Y esa lección la aprendieron los apóstoles. Escribe Pablo en Hechos 2:36, dice, sepa pues con certidumbre, o sea, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo. Y cuando dijeron esto, ellos se conmocionaron y le preguntaron a los apóstoles, bueno, ¿y qué haremos, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Y Simón les dijo, muy sencillo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa fue para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, a los que Dios llame. Amén. Para todos nosotros. Eso pasó allá en el otro lado del mundo, en Jerusalén, pero pasó también aquí, en Colombia, a cada uno de nosotros. Creímos y fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Qué interesante.
Hay un pasaje del Señor Jesús con Pedro en el mar de Galilea, en el mar de Tiberías, después de que los apóstoles estaban allí pescando y no pudieron pescar nada. El Señor tiene ahí una conversación con Pedro, lo que podríamos llamar la restauración completa de Pedro. Juan 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a todos ellos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te ama. Y el Señor le dijo: apacienta mis corderos. El Señor no le dijo: siga pescando allá en el mar. No, apacienta mis corderos. El Señor ya le había preguntado a Pedro en Marcos 1:16, cuando se lo encontró: Pedro, ¿me amas? No era que el Señor no supiera que Pedro lo amaba, sino quería que Pedro lo confesara. Que el Señor les entrega a todos y cada uno de ellos la comisión apostólica. Id. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Ahí quedó incluida Colombia. Ahí quedó incluido América del Norte y del Sur, Europa. Todo quedó incluido ahí. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. La pregunta era: ¿por qué se reunieron en Galilea? ¿Por qué el Señor dijo: ¿por qué no nos vemos en Jerusalén? No, en Galilea. Porque era un lugar de incrédulos. Y allá en Galilea empezaron las misiones en Galilea. Un grupo misionero que se llame Galilea, porque allá fue donde empezaron las misiones. Allí, en Galilea, el Señor pasó 40 días en Galilea, enseñándoles a los discípulos las últimas lecciones y lógicamente conviviendo con ellos, teniendo comunión con ellos. Estuvieron un tiempo largo allí en Galilea y luego fueron a Jerusalén. Y fue desde Jerusalén donde no solamente los discípulos, sino muchísima gente lo vio ascender al cielo. El único. Mis amados, ahí los discípulos entendieron la clase de rey que ellos tenían. El Rey de Reyes y Señores, señores. Cuando ellos entraron con el Señor a Jerusalén montado en un borrico, en un pollino, no creyeron que Él era el Rey. Y la gente gritaba, de pronto alguno como en burla: Hosana, gloria a Dios por el Hijo de David, el Rey. Y no lo entendieron. Ahora sí lo entendieron. Cuando se reunieron para ver ascender al Señor Jesús a los cielos. Y por fin entendieron realmente la obra que el Señor Jesús había venido a hacer. El mismo encargo que todos y cada uno de nosotros tiene. No le podemos fallar al Señor. Hay que predicar el Evangelio. Y estamos a buen tiempo porque vivimos los últimos tiempos. Y en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia. Amén, amén, amén. Y los que se queden, de la familia, de los amigos, de los que trabajan en la empresa contigo, se van a quedar. Hay que compartir el Evangelio, hacer lo que hicieron los apóstoles, muchos aún en peligro de su propia vida. Lo hicieron
y muchos dieron la vida por el Evangelio. Estamos a tiempo para predicar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. Cuando hablamos de tu palabra, Señor, y la esculcamos, la escudriñamos, nos sorprendemos cada día más. Y cada día, Señor, te amamos más. Amén. Cada día, Señor, reconocemos aún más tu forma de pensar. Reconocemos los planes que tú tienes para todos y cada uno. Hoy te damos gracias. Te damos gracias, Padre bueno, Dios de los cielos, Yahweh, nuestro Dios, bendito sea tu nombre, Jehová nuestro Dios, por tu Hijo. Tú lo enviaste, tú mismo, humanado, como sacrificio válido por los pecados de toda la humanidad, desde el primer pecado hasta el último pecado, cuando tú vengas por tu iglesia. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias por tu Hijo. Gracias, mi Jesús, por haber aceptado el desafío de tomar un cuerpo humano y ofrecerlo en sacrificio allí en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido a quedarte con nosotros. En nuestro ser interior, en nuestro corazón, tú estás con nosotros. Te bendecimos, te adoramos. Eres Dios, Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. Amén. Y amén, y amén, y amén. Qué bueno. Esto es un tema, mis amados, de nunca acabar. Yo empecé a estudiar. Mire, ustedes no se imaginan todas las notas que tomé. No me alcanzó el tiempo. Pero bueno, es bueno atender esta parte porque necesitamos argumentos para muchos incrédulos, ateos, gente intelectuales que no creen, aún candidatos a la presidencia que dicen que no creen. Bueno, allá ellos se enfrentarán al juicio de Dios, pero nosotros creemos. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, y para eso los invito a que abran su Biblia allí en Lucas 6. Vamos a leer versículo 38. Este versículo, digo yo, este versículo es una fórmula de la prosperidad. Es un mensaje de prosperidad y es una fórmula. Tú quieres ser prosperado. Lee lo que está aquí conmigo. Y estoy hablando de ser prosperado en todo, económicamente, financieramente, espiritualmente, físicamente. ¿Quieres ser bendecido y prosperado? Lea conmigo. Dice, esto es una fórmula de prosperidad. Lucas 6, 38. Uno lee, abre internet, YouTube, y salen muchísimos hombres y mujeres hablando de cómo prosperar en los negocios y dan fórmulas. Pero esta es la mejor. Esta fórmula es infalible. Óiganme bien, infalible. Dad y se les dará. ¿Y cómo es la forma como te van a dar a ti? Si tú das, ¿cómo te van a devolver a ti? ¿Cómo te van a dar a ti? Una medida buena, apretada, rebosante, será puesta en tu regazo, en tus manos. ¿Por qué? Porque en el reino espiritual del Señor, con la medida que tú midas, con esa misma medida, te van a medir a ti. Y no es el hecho de la bendición y la prosperidad en dinero. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, pero miles de millones, no de pesos, de dólares, y los vemos en la televisión. Pero una cosa es tener dinero y otra cosa es tener la bendición y la prosperidad. Es diferente. Hay gente que tiene muchísimo dinero y son malos, perversos, corruptos. No les importa hacer lo que sea con tal de tener dinero. El dinero es una forma
una de las tantas formas de bendición y de prosperidad. Puede que no tengamos todo el dinero del mundo. En el caso nuestro, en mi casa, puede que no tenemos dinero para votar, pero somos bendecidos por Dios. Porque si hay algo que está en nuestra mente ya impreso y grabado, es dar gracias a Dios y honrarlo a través de lo que Él nos ha dado. Entonces, mis amados, toma allí donde tú estás. Toma tu ofrenda, tu diezmo, y llévalo a la iglesia que tú quieras. No diciendo que tiene que ser para mí, no. Si alguien decide enviar su ofrenda, su diezmo a mi iglesia, me escribe, me manda un mensaje y yo con mucho gusto le doy las indicaciones para que lo haga. Pero estoy hablando de darle a Dios nuestra ofrenda. Padre bueno, te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra, y también te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ejecutar una orden tuya que trae bendición y que trae prosperidad a nuestra vida. Gracias, Dios, por enseñarnos a compartir lo que tú nos has dado. Bendecimos, Señor, a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen un corazón abierto, un corazón generoso para bendecir la obra y para bendecir a otros. Gracias te damos, Dios, por todos y cada uno de esos corazones generosos para con tu obra y para con el servicio pastoral. Te damos gracias, Señor, y bendícenos a todos. Bendícenos con toda bendición del cielo, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición de tu Espíritu Santo. Amén y amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes que nos ayudan, que nos sostienen en nuestro ministerio. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por su generosidad. Y sabemos que el Señor los está bendiciendo, porque cada día aumenta esa bendición que nos entregan. El Señor bendiciendo a aquel que abre su corazón. Mis amados, que pasen un domingo precioso, hermoso, con tu casa, con tus hijos, con tu familia. Vayan a almorzar afuera o hagan un almuerzo en la casa para todos. ¡Qué bendición! Y estén en familia. La familia es un regalo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. La bendición de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios.